La segunda sesión de aprendizaje y desaprendizaje, que como hemos titulado en este primer año, el mes de Caballero Bonal, que sabéis que se llamará a partir de ahora, en noviembre hablamos de Caballero Bonal, y que este año pues, lo hemos dedicado con un guiño a la enseñanza, porque son muchos los profesores, el profesorado que va a venir, que está viniendo a estas sesiones, y por otro lado a el último libro de poesía de Caballero Bonal, Desaprendizaje. Hoy vamos a hablar de poesía, de la poesía de Caballero Bonal, en el día señaladísimo en el que él habría cumplido 95 años, hoy 11 del 11. Como recuerda ese cupón que le dedicaron a él el 11 del 11, el día de su cumpleaños, que a él le hizo muchísima ilusión, por eso lo tenemos ahí, porque en el año 2017 le dedicaron el cupón del 11 del 11 por ser su aniversario, y en ese día tan señalado vamos a hablar de la faceta de la que Caballero Bonal estaba más orgulloso, que era la poesía. Él era sobre todo, ante todo, por encima de todo, un poeta. Íbamos a tener a Julio Neira, que iba a hablar sobre la recepción crítica de la poesía de Caballero Bonal, y a María Palleras, que sí que la tenemos aquí delante, pero Julio ha caído enfermo y esta noche y no ha podido desplazarse desde Málaga, así que nos ha enviado la conferencia y un PowerPoint, y voy a pedir desde aquí que seáis benévolos conmigo porque seré quien lea esa conferencia. Prometo hacerlo lo mejor posible y espero dejar en buen lugar a mi amigo Julio Neira. De ahí que estén los dos carteles, para que se vea que Julio Neira es el que lo ha escrito, no yo. Vamos a dar a él su honor. Además, hoy es un día importante también para él porque se presenta este libro, Gestión de Simulacros, que alude a un verso de un famoso poema de Caballero Bonal, renuevo de un ciclo alejandrino, donde él dice gestión de simulacros en la vida. Y bueno, él quería presentarlo hoy. El libro es total novedad, no está en ningún sitio, solamente aquí. Los primeros 15 ejemplares están en Jerez, porque él quería que se presentara el día del cumpleaños de Caballero Bonal. Como sabéis, Julio Neira, aparte de catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y de todos los cargos que él ha tenido dentro de la cultura, de la literatura, director del Centro Cultural Generación del 27, coordinador general del Centro Andaluz de las Letras, director general del Libro de la Junta de Andalucía. Aparte de eso, él ha sido es un gran estudioso de la obra de varios autores, del 27 por ejemplo, pero especialmente él se ha dedicado en los últimos años a Caballero Bonal. Es el biógrafo autorizado, digamos, de Caballero Bonal, con ese libro que también hemos puesto, Memorial de Disidencia. Él utiliza unos títulos muy bonaldianos: Memorial de Disidencia, Gestión de Simulacros, son títulos bonaldianos totales. Y también ha anotado, o es el editor crítico de, vamos a ver cómo se llama, el libro Descrédito del Héroe y Manual de Infractores, se me olvidaba. De esos dos libros también hizo la edición crítica. O sea que él es una de las personas más autorizadas para hablar de la obra de Caballero Bonal. De hecho, hoy tenemos a dos de las personas más autorizadas, a María Pallera y a él. O sea que tenemos a él en esencia. No lo tenemos en persona, pero lo tenemos en esencia. Y sin más voy a dar paso. He puesto primero la portada del libro, Gestión de Simulacros, y el índice para que veáis de qué habla en ese libro. Creo que os va a interesar, y si hoy lo conseguís, pues seréis de los primeros 15 en el mundo que tendréis este libro. Esta es la conferencia de Julio. Las adivinaciones, ahí veis la portada, el primer libro de Caballero Bonal, apareció en marzo de 1952. La recepción crítica que tuvo este primer libro del poeta de Jerez fue muy notable. Fueron bastantes las reseñas y notas que se sucedieron en los meses siguientes, lo que desde el principio le proporcionó la notoriedad que buscaba. La más rápida en aparecer, la primera reseña, debió de ser la de su amigo Fernando Quiñones, en la revista gaditana Platero, muy encomiástica como era de esperar. Seguro pálpito de poesía alta y evidentísima, decía Quiñones. El gaditano señala 3 grupos de poemas en el libro:
los de trasfondo espiritualista, que llama de celeste mensajería sola, entre los que destaca Cenizas son mis labios, cuyo lenguaje, en su opinión, trémulo, exquisito, huele a Dios, que da miedo, una manera de hablar muy de Quiñones. Un segundo grupo que forman los poemas de amor, y un tercero los poemas de sentido social como Mendigo y Domingo. Mendigo es un poema también muy conocido de Caballero Bonal, que tuvo el premio Platero. Más amplia difusión tuvo el comentario que le dedica Melchor Fernández Almagro en la sección Crítica y Glosa de ABC, que es un periódico mucho más conocido que la revista Platero. Lo hizo junto al libro Las cosas del campo de José Antonio Muñoz Rojas, otro autor al que hemos tenido aquí. Fernández Almagro detecta la nota de angustia existencial propia de la poesía del momento, pero también una autenticidad personal que le señala como notable promesa. En abril aparecieron una nota de Antonio Milla en el periódico Ayer de Jerez y una amplia nota de Carlos Edmundo de Ori, otro ilustre gaditano, en Poesía Española, donde se especula sobre la esencia de la poesía más que se analiza el propio libro. En el número de mayo-junio de Clavileño publicó Camilo José Cela, para quien ya trabajaba Caballero Bonal como secretario, una breve reseña en la que destacaba el carácter intimista de los poemas y cierto hermetismo en su expresión, pero sobre todo saludaba la afirmación de un poeta nuevo y personal, respaldo de singular interés por la relevancia pública que ya entonces tenía Cela. En junio aparecen 3 reseñas más. Marcelo Arroita Jáuregui supo ver en sus poemas una esplendorosa luz interna, un mundo poético hermoso y brillante, y decía: el lenguaje de Caballero es rico y bello, luminoso y eficaz, manejado con ternura y sencillez. Ángel Balbuena Briones señala el carácter confesional de los textos, la constante preocupación filosófica y el esmero formal en un artículo bajo forma de carta en índice, que creo que también está ahí señalado. En ese mismo mes de junio, el poeta colombiano Eduardo Cote Lamus, que era un gran amigo de Caballero Bonal, comenta el libro en Cuadernos Hispanoamericanos y destaca sobre cualquier otro aspecto que posee un lenguaje propio, que indaga en la realidad circundante a través de la intuición poética y que el poeta se proyecta con empatía a los demás, asumiendo ser voz de un latido colectivo. En agosto aparecen 2 reseñas más, la más significada por el prestigio de su autor sería la de Gerardo Diego, en Correo Literario, que sitúa a Caballero Bonal en la trayectoria de la mejor poesía andaluza reciente, junto con Alexandre, Cernuda y Rosales. Destaca su capacidad para hallar un ritmo interior al poema por encima de la perfección métrica del verso, aunque pondera su maestría para el uso sostenido del alejandrino, y señala que la estética está incardinada en una visión ética del mundo, que es ejemplar en Mendigo y Domingo. Vuelven a aparecer esos 2 poemas. La otra, mucho más breve, la de Ventura Doreste en Ínsula, que destaca sobre todo el vigor y la originalidad del poeta, pese a la huella poderosa de Vicente Aleixandre, perceptible en el libro, porque rehúye el riesgo al abuso de lo cotidiano y a las imágenes antipoéticas que eran moneda común en tantos poetas, y se sumerge en los misterios del ser y en las aguas del tiempo, sin quedarse en la superficialidad de la circunstancia y en el recuerdo de sí mismo. En noviembre, por su parte, será un poeta jesuita, Jorge Blayot, quien se haga eco de las adivinaciones en una revista titulada Razón y Fe, para compararlo con El caballo de Gómez, y concluir, también era de su generación Gómez, Lorenzo Gómez, y concluir que era un libro más poético que el ganador de la Donais, el de Gómez, aunque la influencia de Aleixandre le restaba originalidad, la cualidad más necesaria en la poesía española del momento. Incluso un año después todavía seguían saliendo notas sobre ese libro. Según se aprecia en este breve repaso, hay una coincidencia generalizada en que, pese a la evidencia de ciertas deudas con algunas principales figuras poéticas españolas, Vicente Aleixandre, por ejemplo, ese primer libro era la carta de presentación de un poeta nuevo, con una voz original y propia, que llegaba para quedarse en el panorama español. De hecho, su nombre se incorporó enseguida a esa nómina de autores emergentes dignos de ser tenidos en cuenta por la crítica. Fueron reseñas muy elogiosas
que él recortaba y enviaba a casa para que sus padres vieran confirmado que su apuesta por trasladarse a Madrid y dedicarse a la poesía no era una ilusión condenada al fracaso. De hecho, muchos de esos recortes están ahora aquí, en el archivo de la Fundación. Antes de seguir, voy a hacer un comentario, ya esto es mío. Me parece muy interesante que Julio Neira se haya dedicado a comentar cómo la crítica recibía la poesía de Caballero Bonal, porque es algo que yo creo que no se ha hecho nunca. Se habrá hecho de algún otro poeta, pero tampoco yo conozco que se haya detenido ningún investigador así tan conscientemente en la recepción crítica de la poesía, ¿eh? Y cómo eso va cambiando a lo largo del tiempo. A mí me ha parecido, como yo ya la he leído en la conferencia, me ha parecido muy interesante. A ver qué os sigue pareciendo a vosotros. El siguiente libro se llama Memorias de poco tiempo. En la primavera del 53, Caballero Bonal había reunido un número suficiente de poemas para formar un nuevo libro, Memorias de poco tiempo, con el objetivo de presentarlo al otro premio poético de verdadero prestigio, que era el Juan Boscán. El anterior lo había presentado a la Donay. El plazo de entrega se cumplió el 31 de marzo de ese año, o sea que fue en el 53. Las bases establecían 700 versos máximo y estaba dotado con 4.000 pesetas de la época, verdaderamente apetecible desde la penuria en la que él vivía. Conocemos las deliberaciones del jurado, porque contra lo habitual que era entonces y también ahora, su secretario del jurado, José María Castellet, las hizo públicas, con todos los pormenores, en un reportaje de Correo Literario, quizá por estar disconforme con el resultado. Memorias de poco tiempo tuvo buen resultado en las 2 primeras votaciones, pero quedó descolgado en la tercera. Resultó ganador Eugenio de Nora con España, pasión de vida. Es un libro importante en la trayectoria del jerezano, porque al margen de cierta solemnidad y algunos excesos de ornato verbal, en él hallamos ya las claves de creación del resto de su obra literaria. La memoria y sus claroscuros como germen temático y su transmutación en poesía mediante un acto del lenguaje. El libro tuvo una excelente recepción entre los amigos que prodigan sus elogios por carta. También muchas de esas cartas están aquí, en la Fundación. Eduardo Cote le escribe desde Frankfurt el 18 de junio. Hernando Valencia el 21 de agosto. En septiembre Vicente Aleixandre será quien escriba desde Miraflores el día 14 para decirle: bajo este cielo alto, con este paisaje dilatado, la voz de usted suena en toda su verdad. Bello y conmovedor libro, donde usted, con un dominio completo de su medio expresivo, transmite la emoción original en cabal comunicación. Vicente Aleixandre, Premio Nobel. Fernando Quiñones sería el primero en informar. Las coletillas son mías, perdón, le pido perdón a Julio porque estoy metiendo coletillas que él no las ha puesto, pero bueno, ustedes me entienden, ¿no? Estamos aquí en confianza. Fernando Quiñones sería el primero en informar de su aparición en julio, ya, en La Información, y el día 15 en Ateneo. Luego irían apareciendo reseñas como la de José Luis Acuaroni, que vivía en San Lucas, en el número de agosto de Poesía Española, Antonio Vilanova en Destino, que confiesa el descubrimiento de un poeta auténtico y profundo que une al sentimiento desolado o nostálgico de su propia intimidad una preocupación humana y vital de raíz trascendente y metafísica. Esta es una opinión generalizada. Memorias de poco tiempo era un libro lleno de argumentos poéticos para colocarle en el nivel más alto del escalafón de la joven poesía. José Ramón Masoliver destaca por encima de todo la búsqueda de la palabra como desveladora de la realidad del hombre, en una nota de La Vanguardia, que después repite en Correo Literario, pero con otras iniciales. Eso se solía hacer, que se escribían 2 veces la misma reseña, pero se firmaba con diferentes iniciales y parecía otra. Y en noviembre, Salvador Conesa reitera también la admiración por su poesía. Hay también una reseña de Melchor Fernández Almagro en ABC que vincula el libro con el tono general de la poesía de la época, angustiada, introspectiva hasta el ensañamiento, morbosa predisposición, dice Melchor. Ejemplificada en la obsesiva revisión de la memoria de la infancia, desviviendo la propia vida, que él rechaza ansioso de una lírica más vitalista. Ya en el que la rechaza es Almagro,
Ya en 1955, mucho más positivas, son las notas de Bartolomé Mostaza en el madrileño Ya y Rafael Lafón en la edición sevillana de ABC. Por su parte, el profesor de la Universidad de Oviedo, Emilio Larco Llorat, que a la larga fue uno de sus más apreciados amigos, destaca en su reseña de Pliego Crítico el carácter más racional que sensorial de sus imágenes poéticas y la contención expresiva del ingrediente de angustia existencial que comparte con la poesía de la época. Finalmente, Hernando Valencia publicará en la revista colombiana Mito, ojo, eso es muy importante, porque para él después fue muy importante Colombia y esa revista y ese grupo poético, publica Hernando Valencia una elogiosa reseña que le anunciaba en una carta, lo cual contribuiría a difundir su nombre en aquel país. Él empieza a ser conocido en Bogotá y en Colombia en general, y eso luego llevará a que él sea profesor, como sabéis, durante varios años en la Universidad de Bogotá. A principios del 55, Caballero Bonal había ya confirmado su posición de figura destacada en la lírica española, según acredita José María Castellet, al incluirle entre los 8 poetas destacados entre los nacidos entre 22 y 36. Junto a, fijaros, José Hierro, Eugenio de Nora, Carlos Bousoño, Lorenzo Gómez, Alfonso Costafreda, José María Valverde y Jaime Ferrán. Él lo coloca entre esa nómina, con su segundo libro, Las Horas Muertas. En 1958 él volvió a presentarse al premio Boscán, volvió a probar suerte y esta vez pues sí que lo ganó, el premio. Camilo José Cela le propuso enseguida publicar el libro en la colección de papeles de Son Armadán, aquella revista famosa de la que luego nos va seguramente a hablar María Pallera. Recibirá cartas muy elogiosas de los maestros y de los compañeros de promoción, que habrían de resultarle especialmente reconfortantes en esos momentos de redireccionamiento vital. Hay cartas de Jaime Virgen de Viedma, de Vicente Aleixandre, Enrique Badosa, Leopoldo de Luis, Jorge Gaitán y Eduardo Cote nuevamente. Como era de esperar, el libro fue reseñado con interés en las revistas especializadas, pero también en la prensa de divulgación, con notas y comentarios que coinciden en que es el mejor libro del poeta. Entre ellas destacan las críticas de Leopoldo Panero, en blanco y negro, Luis Jiménez Marto, José Luis Cano. Fernando Quiñones, de nuevo, se felicita por lo que él considera una vuelta a la claridad tras el hermetismo de Memorias de poco tiempo, proceso del que su voz sale reforzada. A Fernando le gustaba más este libro que el anterior, bastante más. Y entiende como una de las claves más genuinas del poeta su interior devastación presente, para la que busca salvación tanto en la memoria del pasado como en la opción por un futuro distinto. La publicación del libro actualizó, un poco de tiempo después, actualizó su condición del premio Boscán y la prensa generalista pues volvió a prestarle atención. El 18 de abril publicó Blanco y Negro un reportaje de 2 páginas con fotografías, firmado por Rafael Soto Vergés, a propósito de la coincidencia en casa de Caballero Bonal de los 2 principales premios poéticos de España, el Adonais, que había ganado Rafael Soto Vergés, y el Boscán, que había ganado Caballero Bonal, aunque sin mencionar que compartían el mismo piso, que no es que estuvieran de visita, es que vivían en el mismo piso los dos. Sabéis que Rafael Soto Vergés era también de aquí de Cádiz, y tenían relación por la revista Platero y por amistad. Luego vienen Pliegos de Cordel. Estamos haciendo un repaso a toda la obra de Caballero Bonal, la obra poética. Pliegos de Cordel es el libro del que peor opinión conservaba su autor, y doy fe de que a Pepe este libro como que lo tenía un poquito dejado de lado. Y al poco de aparecer discrepaba de los planteamientos estéticos que lo fundaban y empezó a escribir poemas tan diferentes como los de Descrédito del héroe. Este libro, Pliegos de Cordel, fue su tributo a un momento de la poesía española y a la ilusa convicción de que la voluntad de estilo debía supeditarse al compromiso político de la lucha contra la dictadura, que por supuesto estaba muy por encima de la retórica, en el mejor sentido del término, en la escala de valores de aquellos inicios de los años 60. Pero su desacuerdo no sería tanto con el objetivo de dar testimonio de la propia experiencia para construir el auténtico relato de la realidad que el régimen ocultaba, sino con la subsiguiente renuncia a la experiencia del lenguaje
en aras de un mayor alcance comunicativo con los lectores y contribuir a una labor colectiva. Ese valor testimonial, sin embargo, es el que más destacan sus escasos reseñistas, entre ellos José Luis Cano, en la sección Los libros del mes de Ínsula, Alberto Míguez, en Madrid, Eduardo Camacho Guisado, en el Boletín Cultural y Bibliográfico de Bogotá, otra vez estamos hablando de Bogotá, y Miguel Ángel Pastor, en el norte de Castilla, quien lo califica de claro y rotundo alegato, y con razón prevé: si alguna vez se hace la historia de la nueva épica del hombre de la poesía social española, habrá que tener muy en cuenta este libro de poemas. Desde una posición poética bien distinta y a bastante distancia geográfica y temporal, como quien no se siente concernido por ninguna polémica, Jorge Guillén enjuiciará el libro positivamente en una carta del 3 de mayo de 1964 desde Puerto Rico, carta que también pueden ustedes ver en este archivo de la Fundación. Dice así Jorge Guillén: su palabra es siempre expresivísima, muy justa, muy enérgica, muy eficaz. Admiro siempre en usted la calidad de la palabra. Y en este sentido se mantiene la inevitable continuidad entre sus poemas anteriores y estos últimos. La visión es quizá más clara, más directa, y son más dolorosas las realidades. Pero estos pliegos no son de fotografías, y al llamado realismo lo superan siempre estos versos, precisamente porque son versos. Tengo, pues, que defender su poesía actual de las limitaciones que habría querido imponer el programa al que alude el título. Limitaciones perfectamente superadas. Eso decía Jorge Guillén. Pasamos a Vivir para contar. La idea, esta es una selección. La idea de reunir una selección extensa de su poesía era antigua. Nunca la desecharía del todo y aprovechó la oportunidad en cuanto que se le presentó. Vivir para contarlo apareció en la serie poética de la colección Biblioteca Breve de Seix Barral, con colofón de mayo de 1969. Importante año. Aunque no era costumbre en los libros de poesía, Barral le concedió un anticipo de 15.000 pesetas, muy necesarias para mantener a la familia, que ya por entonces era muy numerosa. La aparición de un nuevo libro de Caballero Bonal, tras 6 años de silencio, despertó el interés de los medios informativos. Miguel Fernández Brazo le dedica una larga entrevista en el suplemento literario del diario Pueblo, en la que respecto a los poemas inéditos, porque era una antología pero también tenía poemas inéditos, destaca: me preocupa fundamentalmente la adecuación del lenguaje a ciertas asociaciones mitológicas de mi experiencia. Claro que pienso que la poesía es una cuestión de lenguaje. Su significado no es nunca previo, sino posterior a la elaboración del poema. La recepción de este libro fue muy buena, como cabía esperar. Casi todas las reseñas insisten en que la recopilación de su poesía acredita su lugar en la primera línea de la poesía española, pero también que la suya había sido siempre una voz distinta y original en su tiempo, lo que le había supuesto una cierta relegación en los esquemas simplificadores de la crítica al uso. No obstante, sería el profesor cubano José Olivio Jiménez quien mejor supo vislumbrar la radical novedad que suponían estos poemas respecto a su poesía anterior y a la de su generación. Frente a la exclusiva apoyatura en la realidad vivida, ahora la fuente nutricia de la experiencia germinadora del poema se extiende a los datos más libres de la imaginación o a los tomados del mundo de la cultura, los cuales, sin embargo, y usados con oportunidad y sin desafuero, son evidentes caminos de enriquecimiento en la exploración poética. Así decía José Olivio. Abandonado ya cualquier anquilosamiento realista, el poeta asumía con toda naturalidad las nuevas corrientes culturales que algunos pretendían enarbolar como bandera distintiva de los creadores más jóvenes. Y ya luego llegaremos a esos creadores. Llegamos a Descrédito del héroe, que es un libro, bueno, la crítica de la época supo apreciarlo, ¿no? La importancia de este libro. Javier Alfaya señaló en triunfo sus confluencias estilísticas con Ágata, Ojo de Gato, el otro día estuvimos hablando de esa novela, y su carácter híbrido de romanticismo y barroquismo en la gran línea de la mejor poesía andaluza. Florencio Martínez Ruiz, famosísimo crítico, resaltó en ABC que en Descrédito del héroe presenciamos la construcción de un orden nuevo, de un hombre nuevo,
de un estilo nuevo dentro de una poesía que por falta de antecedentes crea sus propias constantes, su personal dialéctica. Carmen Martín Gaite encomió en Diario 16 la valiente voluntad introspectiva con que el poeta indaga en las capas más profundas de su personalidad. Jorge Ángel, Jorge A. Marfil apuntó en Informaciones la presencia de la ironía como elemento de mucha importancia en la estrategia general de análisis poético de la experiencia personal. Apunto que la ironía será algo que acompañe a Caballero Bonal a lo largo de toda su creación poética. Antonio Tobar incidió en Gaceta Ilustrada en la aproximación del poeta a las nuevas tendencias, entre las que no eran de menor interés la aparición del erotismo como materia poética y el tratamiento sarcástico de toda mitología. Luis Suñén señaló en Reseña, en la revista Reseña, la lucidez, dificultad y exigencia del libro, que consideraba obra de plenitud del poeta. Félix Grande destacó en El País el carácter turbador del lenguaje poético empleado y su condición de propuesta de rebeldía enraizada y antigua, y a la vez repentinamente actual e inexorable. Reflexión, lenguaje, erotismo, fraternidad e indignación son materiales que levantan en este libro el edificio de una moral al mismo tiempo generosa y noctámbula. Noctámbula, ese adjetivo tan querido para Pope. En su histórica sección de los libros del mes, antes hablábamos de ella, de Ínsula, José Luis Cano penetró con minuciosidad en la combinación de referencias culturales y biográficas, incluso sociales, y diseccionó cómo el poema que da título al libro, Descrédito del héroe, universaliza mediante el antifaz cultural el episodio de la muerte del dictador y pondera la importancia del libro en el mortecino paisaje poético del momento. Por fin, desde la trinchera del culturalismo, a eso aludía yo antes, Luis Antonio de Villena recomendó el libro destacando como excepcional el lenguaje poético. Dice así: la perfección, la deleitación, el esmero de buril con que el poeta ha trabajado sus textos para convertirlos, por el paladeo lingual que solicitan, en cuerpos vivos, cuerpos que a diferencia de los otros encierran en el tacto inteligencia. Una frase muy bonita. Años más tarde empezaría la revisión del poemario por las nuevas promociones de poetas y críticos, porque este libro se recibió en dos tandas, primero en el 77 y luego más tarde fue recibido por los más jóvenes, ¿no? Y el interés de estos jóvenes demuestra la importancia y la vigencia de la apuesta que en su tiempo supuso Descrédito del héroe. Por ejemplo, Vicente Gallego. Vicente Gallego señalaba, que como sabéis Vicente Gallego es de los 60, nació en los 60, es de mi generación, señalaba tres elementos fundamentales en la poética del libro: la ironía, el absurdo y el cinismo. Una mezcla explosiva que, estructurada por medio de un lenguaje depurado, exigente, con encabalgamientos abruptos, reminiscencia de la mejor poesía del siglo de oro, la ambigüedad en la narración de algunos poemas en prosa y el estupor de casi todos los finales, consigue comunicarnos las inquietudes, fracasos y victorias del poeta. Eso dice nuestro amigo Vicente Gallego. Todo ello aderezado con un erotismo que es al tiempo un elemento de plenitud y de cinismo, de gozo y de tortura, dice también Vicente. Poco después llegó el tiempo de la crítica académica, y entonces de que se ocupara la crítica académica del poemario. Y María Pallera, que aquí la tenemos, en la mejor síntesis crítica sobre la poesía bonaldiana hasta ese momento, considera al libro, junto con el que veremos ahora luego, Laberinto de Fortuna, y profundiza en sus claves compositivas, empezando por un significado profundo: la subversión de la moral tradicional y su sistema de valores, el heroísmo, la razón, la mesura, la austeridad, mediante el tratamiento de los tabúes sociales, morales, religiosos y políticos, como actualización del compromiso del intelectual con su tiempo, que ya supuso también Pliegos de Cordel. En ese código interpreta Palleras la impugnación de lo racional, el elogio de la locura y del error,
la apología de la duda sistemática frente a las verdades establecidas, la inmersión en terrenos visionarios o alucinatorios, el cultivo de la imaginación y el onirismo, las experiencias prohibidas por la moral religiosa o por las costumbres, en especial sus transgresiones eróticas o la reprobación de sus manifestaciones sociales, vacuidad, grandilocuencia, servilismo, fanatismo, devoción, etc. Poetas de promociones más recientes han confesado su predilección por la poesía de José Manuel Caballero Bonal a partir, sobre todo, de este libro, como Antonio Lucas, que le considera un traductor de perplejidades. Eso es, entre otras muchas cosas, lo que lo hace presente, moderno, cercano a los propósitos indagadores de buena parte de la poesía joven en marcha. Eso dice también nuestro amigo Antonio Lucas. Y el libro que viene después es Laberinto de Fortuna. Caballero Bonal escribió los 80 poemas de Laberinto de Fortuna durante el verano del 83, de un tirón, sin interrupciones, contra lo que era su hábito de escritura, que es mucho más lento. Fue publicado por la editorial Laya, barcelonesa, a finales del 84. Y de nuevo la crítica acoge esta entrega de Jerezano, reconociendo la significativa novedad que aportaba el panorama de la poesía española, por entonces dominada por los preceptos de un realismo bastante cotidiano, tanto en la temática como en la expresión poética, que planteaba un nuevo grupo de jóvenes poetas. La primera reseña del libro, la primera que hemos hallado, es la de Adolfo García Ortega, que señala los 8 poemas en prosa diseminados a lo largo del libro anterior, Descrédito del Héroe, como precedente de estos 80 que se agrupan a modo de un troceado y oscuro discurrir sobre el diverso espectro de la vida, a través de la oscuridad del símbolo, que permite al autor enfrentarse a los recuerdos desde un ángulo más hiperbólico. Así dice Adolfo García Ortega. Juan Cruz, por su parte, advierte al lector de la dificultad del libro, que considera mezcla casi química de palabras y emociones, o de simples palabras que son emociones complejas. Resumen casi diabólico de la capacidad de verbalización que tiene este poeta de la duda, que hace del juego de palabras un fresco cercano a la perfección de la pintura. En una reseña ya más académica, Salvador Hernández Alonso disecciona los recursos estilísticos con maestría para extrañarse, utilizados con maestría para extrañarse del lenguaje estándar y transformar la realidad mediante una simbología irracionalista, en la que el humor de raíz surrealista consuma las construcciones visionarias con una intención degradante. Laberinto de Fortuna es un libro, yo creo, bastante complicado, pero un libro que cuando se llega al meollo de la cuestión es muy iluminador y creo que ilumina gran parte del resto de la obra de Caballero Bonal. Yo os lo recomiendo muchísimo. Eso ya es mío. Y llegamos a libros que nos van a sonar más porque están más cercanos en el tiempo a nosotros. Diario de Argónida. El libro también tuvo una magnífica recepción. Entre sus reseñas merecen mencionarse la de Víctor García de la Concha, que destaca su condición fronteriza entre realidad, recuerdo y alegoría visionaria, la presencia de elementos culturales y mágicos sometidos a depuración expresiva y, en suma, la maestría literaria con que consigue en la estética la verdad moral que el poeta persigue. Luis García Montero lo estima el mejor de los libros de poemas de quien ha sobresalido en su generación por la búsqueda extrema del lenguaje como actitud moral. Son palabras de Luis García Montero. Y lo considera, también palabras de García Montero, la lección de un maestro ante un panorama literario a veces muy condescendiente con el oportunismo. Juan Ángel Juristo lo califica de magnífico. José Manuel Benítez Ariza resalta su capacidad para hacer evolucionar su estilo desde una construcción más hermética a la persecución de una mayor claridad y una voluntad de contemplación serena de la experiencia de la realidad. Ya veis que son críticos mucho más jóvenes, ya estamos en un momento en el que los poetas jóvenes y los críticos más jóvenes también están, bueno, excepto Víctor García de la Concha, que ya era mayor, se están acercando mucho a la poesía de Caballero Bonal. Yo casi descubrí al poeta grande, Caballero Bonal, conocíamos cosas de él, pero yo lo conocí sobre todo a partir de este libro, de Diario de Argónida.
para mí es un libro muy, muy querido y muy importante. Y siempre recomiendo, cuando los profesores llevan a los alumnos la poesía de Caballero Bonal, siempre les digo que empiecen por este libro. Yo creo que es el que más se acerca a los jóvenes, a la juventud. Bueno, y los siguientes, Manual de Infractores también, pero este no sé, es como La fecha está confundida, ¿no? 1984. 1984 creo que sí. No, pero no es de la década de... ¿Me he equivocado yo? No, está puesta ahí arriba. Me he equivocado. Está ahí puesto, ¿no? Espérate, voy a comprobarlo, a ver si lo tengo yo Creo que puesto. es 94, si no me equivoco. Pues no lo sé, espérate. De hecho, la revista Clarín no existía en la década de los 80. De esta época. Yo creo que sí, del 84, ¿eh? Yo personalmente... Lo miraremos. Yo personalmente recuerdo... Sí, que era de la... Pues es posible que se haya equivocado él al poner el dígito. Ahora, después lo vamos a mirar. El anterior, el Laberinto de Fortuna, aparece en el 2004 y... Ah, sí, pues entonces sí. Entonces sí, claro. 84, 94. Además, tardó 10 años en hacerlo. Es verdad que lo dice siempre, que lo decía siempre, que había tardado 10 años. Es verdad. Lo corregiremos. Lo googlearemos y lo corregiremos. Manual de Infractores. Claro, fíjate, ahora pasamos ya desde el 94 al 2005. Era un poeta de largo aliento, tenía paz entre uno y otro. Manual de Infractores. 2005, que fue el año de publicación. Un nuevo libro tras 8 años de silencio poético. La publicación, aunque pasaron 11 años, pero eran 8 años de silencio, porque ya estaba escrito desde años antes, se publicó en el 2005. La publicación de Manual de Infractores acaparó enseguida la atención del mundo poético español. La expectación era mucha, porque Caballero Bonal había ido avanzando suficientes noticias sobre él como para esperar una gran novedad, y no defraudó. La crítica reaccionó de manera unánime, sobre todo al encontrarse precisamente eso, un libro nuevo, que no reiteraba fórmulas de poemarios anteriores. Lo que el poeta de Jerez ofrecía era la respuesta a un nuevo tiempo en clave de insurgencia, con una vitalidad inusual en quien estaba a punto de cumplir 80 años. Ángel Luis Prieto de Paula lo valoró en El País, un libro excelente y ejemplar. En ABC, Miguel García Posada leyó en sus versos un designio moral, nunca partidista ni doctrinario, que rehuye retóricas antiesteticistas y vanos optimismos metafísicos, pero que mantiene una filiación neobarroca con suntuosidad que no tiene hoy par en nuestra poesía. Francisco Díaz de Castro lo consideró, como cada nuevo libro del jerezano, un verdadero acontecimiento para la poesía de nuestro tiempo, y concluía su reseña en El Cultural de este modo: pleno a la máxima altura de su autor y con verdad de arte, Manual de Infractores nos entrega aún más de lo que anuncia. Desde una óptica más académica, Francisco Javier Díez de Revenga puso de manifiesto la riqueza intertextual. Manrique, Rodrigo Caro, Lope de Vega, Cernuda, Juan Ramón, Machado, y la multiplicidad genérica: elegía, himno, sátira, oda, canción, anacreóntica, epístola censoria, que ofrece la sabiduría de esta obra que llama Julio Leya de senectud. Luis Antonio de Villena apreciaba que el libro entronca por su lenguaje cuajado de Vicente madurez con el anterior, Diario de Argónida, y por su voluntad de transgresión e insurrección, por su simpatía hacia toda heterodoxia e insumisión con descrédito del héroe. Recordado con gozo lector, dice Luis Antonio. Para José Andújar es absolutamente magistral por la insolente frescura de una voz y la insubordinación ante los convencionalismos sociales y las iniquidades de la historia. Juan José Lanz señaló la coherencia del libro con la dimensión ética de la obra anterior, basada en la concepción de su autor desde al menos 1968, de que la poesía es una forma de resistencia, que se manifiesta a través del lenguaje en la desconfianza ante las verdades establecidas, aunque ahora se incremente el ejercicio radical de la incertidumbre y la insumisión, incluso ante su propia enunciación antidogmática. Y dice así Juan José Lanz: Manual de Infractores es un tratado sobre la búsqueda de la verdad, que acaba constatando que la única verdad es aquella que se cuestiona a sí misma, aquella
que se plantea como duda. Ya vamos acabando porque son un poco los poemarios que quedan. La noche no tiene paredes. 2009. De nuevo se trata de un acontecimiento cultural y las entrevistas se suceden. En ellas explica Caballero Bonal mismo, cómo en buena medida el libro es una consecuencia del Manual de Infractores, del anterior. Pero, aunque sus 113 poemas presentan mayor variedad argumental, tiene la misma intención. La búsqueda del límite de las palabras como método para encontrar la propia identidad. Alguna respuesta definitiva a quién soy yo. Algo así de grandilocuente. Así decía Caballero Bonal. Y él mismo mantiene el mismo espíritu beligerante contra la sumisión al pensamiento único, por lo que se trata de un libro de indignación por lo que ocurre cada día en el mundo. La crítica destaca enseguida la condición de poemario de senectud, pero de sorprendente energía creadora e inconformismo vital, más propio de la edad juvenil. Lalia González Santiago, una amiga nuestra, en la voz de Jerez, lo escribió en aquel momento, señala que contiene todas las constantes y las preocupaciones del poeta, su mundo mítico de Argónida y sus paisajes reales, además de su inconmensurable maestría en el uso del lenguaje. Ángel Luis Prieto de Paula lo considera un libro mayor del poeta, que satisface las expectativas más exigentes, pues, dice él, frente a los creadores que exprimen los zumos de una inspiración exhausta cuando ya solo quedan algunas brozas retóricas, Caballero Bonal nos entrega un libro airoso y bien armado, donde se funden el razonamiento sinuoso y las llamadas surreales, lo existencial y lo mítico. Similar es la opinión de Ignacio Garmendia, que afirma: lejos de la complacencia epigonal que puede tentar a los autores veteranos, el único superviviente de la generación del medio siglo no se ha recreado en los logros alcanzados. Los nuevos poemas de Caballero son toda una lección de renovado clasicismo. Y en ello coincide de nuevo Francisco Javier Díez de Revenga, que lo valora como un gran libro de poesía, obra de un poeta egregio. Todo eso, bueno, decían, de la noche no tiene paredes. Y nos quedan Entre guerras y Desaprendizaje, sus dos últimos libros. Entre guerras, de 2012, produjo gran sorpresa al aparecer a mediados de enero de 2012, pues no se esperaba que, siendo él poeta de largos periodos de silencio entre libro y libro, publicara otro tan solo 2 años después de La noche no tiene paredes, y de tan diferente factura estilística. Frente al poema corto, verso nítido de los dos anteriores, lo que ahora ofrecía era un largo poema de casi 3.000 versículos sin puntuar y un lenguaje de clara filiación barroca. Entre guerras tiene sin duda una intención testamentaria, lo cual no era nuevo en él, que llevaba años declarando que todo poema tiene algo de última voluntad. Pero en esta ocasión hay una confesada intención de fijar definitivamente su memoria de poeta cuando aún estaba a tiempo. A diferencia de sus memorias en prosa, donde junto al testimonio eran patentes la fabulación y la voluntad de divertir, ahora encontramos un auténtico examen de conciencia sobre lo vivido, en el que las cuentas vitales y estéticas se ajustan consigo mismo. La crítica recibió enseguida Entre guerras con la atención que merece. Aún no estaba en las librerías y ya Jesús Ferrer ponderaba cómo, con su deliberado tono hímnico y solemnizante, no exento de la ironía de la propia meditación, se va fraguando una elegía profundamente vital, al cabo gozosa y esperanzada, dentro del conocido gesto adusto y distante del poeta. José Carlos Maynés recuerda la filiación que proporciona el subtítulo, de la naturaleza de las cosas, se llama así, Entre guerras o de la naturaleza de las cosas, de Lucrecio, ya sabéis, y su entronque con poemas de la importancia de Espacio, de Juan Ramón Jiménez, Piedra de Sol, de Octavio Paz, y Dador, de Lezama Lima, entre otros. Luis García Jambrina destaca su carácter torrencial, fluvial, casi oceánico, marcado por un ritmo moroso, solemne y entrecortado, como de salmodia, que se corresponde muy bien con el carácter sinuoso y laberíntico de la memoria,
y un lenguaje rico y preciso. Alejandro López Andrada, adelanto que va a venir muy pronto, en este mismo mes va a venir por aquí, así que lo vamos a tener de nuevo después de muchos años. Alejandro lo considera un poemario intenso, lleno de fulguraciones, urdido por un hilo sabio, filosófico, que al mismo tiempo es denuncia y ternura, tenaz rebeldía, amargura y resplandor, además de suponer un goce estético que tiene un poder genuinamente terapéutico. Antonio Soler lo juzga una asombrosa demostración de esa vigilia, de esa capacidad para horadar la realidad y pasar al otro lado, para rozar lo verdadero, para rozar el verdadero corazón de la literatura, en un viaje insondable, lleno de belleza por la existencia del hombre. Tua Blesa estima a Caballero Bonal como una de las voces más altas de la literatura contemporánea en lengua española y piensa que se trata de su mejor libro y uno de los mayores de la poesía de nuestro tiempo. Ignacio Garmendia destaca la importancia nuclear del lenguaje, su auténtico protagonista, para el que a veces la experiencia narrada no es sino un punto de partida. Las reseñas de José Luis Rey y Javier Vela, por último, jovencísimos poetas, demuestran la excelente acogida que el libro ha tenido entre poetas de las promociones más recientes. El último libro de Caballero Bonal es Desaprendizaje, pero no quiero saltar por encima de esta pequeñita reseña que hace antes de Desaprendizaje, hace Julio Neira sobre Anatomía Poética, que es un libro de 2014 que no es exactamente un poemario. A principios de noviembre de ese año, casi coincidiendo con el 88 cumpleaños, se presentó este libro de Caballero Bonal, que es un volumen compuesto también por dibujos, creo que está afuera, lo podéis ver, es muy bonito, dibujos del pintor canario José Luis Fajardo, con quien hace varios lustros había publicado otro libro, Los personajes de Fajardo, en una edición minoritaria y malograda del Cabildo de Tenerife, que no llegó ni siquiera a ser distribuida, pero que podéis ver también en la biblioteca. Estoy haciendo de publicidad y propaganda de nuestra biblioteca. Bueno, es que es un libro muy difícil de conseguir y aquí lo tenemos. Por más que el escritor jerezano no concediera a este libro rango semejante al de la serie de poemarios, no sería justo, dice Julio Neira, menospreciar Anatomía Poética, porque sus semblanzas, siempre irónicas, cuando no despiadadamente satíricas, presentan con precisión las características más genuinas de su universo creativo. La voluntad estilística transgresora, la conciencia crítica, que convierte su literatura en un lúcido alegato contra prescripciones y dogmas de toda índole, cuando no en un modelo de desacato cívico a los atropellos del poder. La indeterminación genérica de los textos de este libro y su simbiosis con los cuadros de Fajardo, la verdad que no propiciaron una recepción crítica tan amplia como la de sus otros libros, aunque la prensa cultural sí que se hizo eco de la presentación en el Instituto Cervantes. Y ya por último, llegamos a Desaprendizaje, el último libro de poesía de Caballero Bonal de 2015. Como en la publicación de sus libros anteriores, pero más si cabe en este porque eran más sus años, los medios ponderaron el hecho excepcional en nuestra tradición literaria de un escritor que a tan avanzada edad diera a la prensa una obra de tal potencia creadora y tanta energía insumisa, tanto por su contenido como por su forma. Jesús Aguado lo califica como un libro de madurez poderosamente joven, libro hercúleo, el libro de un sabio en plena posesión de sus facultades. Jesús Ferrer, que ha reseñado, por cierto, siempre sus libros en un medio tan distante ideológicamente del poeta como es La Razón, pondera la condición de declaración de principios basada en la equidad colectiva, una íntegra conciencia moral y una elaborada configuración estética. Y, de nuevo, Alejandro López Andrada destacó el carácter dual del poemario, reflexivo y lúcido, al mismo tiempo hermético y flamígero, de una hondura emotiva limpia y sin fisuras que conmueve al lector y le ayuda a comprender el dolor que conlleva el oficio de vivir. Diego Doncel argumentó la excepcionalidad de un libro de esa entidad rayando en los 90 de edad, en rasgos como tensión de la lengua poética, imágenes que dentro de cierta abstracción resultan sorprendentes, aventura conceptual, búsqueda en definitiva del alto estilo, van a hacer de este libro algo en desuso dentro de nuestra poesía de hoy.
Francisco Esteves recordó la herencia juanramoniana que ha manifestado siempre la poesía de nuestro autor y declaró estar ante uno de los libros notables del año en curso, no solo por la talla poética del andaluz, que firma una obra cada vez más acendrada, sino quizá más aún por la constancia del esfuerzo, esa pugna reiterada con el lenguaje. Marta Sanz recontó los grandes creadores del lenguaje poético, como Pitágoras, Juan de la Cruz, Góngora o Jorge Guillén, para enmarcar su alabanza a un poeta consciente de que es único y a la vez sabe que el tejido de su voz está hecho de otras voces, seguro de sus palabras, pero vulnerable, porque se arriesga a balbucear en la aspiración de aprehender el no sé qué, buscar otras palabras para repeler la autocomplacencia y las conformidades ramplonas. Vamos acabando. Felipe Benítez Reyes insistió en el privilegio de ser un poeta cuya línea de tensión lírica no desciende con el paso del tiempo y en que sus últimos libros no se convierten en ecos de los anteriores, pues son muy pocos los que mantienen la excelencia a lo largo de toda su obra, sostenida en una indagación indesmayable en los recursos retóricos y en las variaciones temáticas esenciales. Antonio Lucas se hizo eco de una idea expuesta por nuestro autor, en sus entrevistas, cuando afirma que Desaprendizajes es la expresión de un poeta que ha hecho de su territorio lírico un sistema de alegorías y de su cosmovisión el resultado de distintas convergencias que le dan credencial de caminante a solas. José Manuel Caballero Bonal es un simbolista y un surrealista mezclados con un romántico. Esos poemas son la acuñación más precisa de esa fórmula que él mismo ha expresado. Así decía. Antonio Lucas, gran conocedor de la personalidad literaria y personal del autor, considera esta obra más arriesgada aún que Entre guerras, porque si en esta el poeta hacía un repaso de experiencias vividas y leídas, en Desaprendizajes la indagación profundiza en los cordajes íntimos de la identidad, desanudándolos para rehacerlos de otra manera que pudo ser, y quién sabe si lo es en realidad, torciendo el nudo de otra manera, y en esa operación se cuestionan sus demonios, sus desvaríos, sus certezas, sus pasiones, sus desafectos, su silencio de bosque consumado, su maciza levedad, con una forma de articular el verso que tiene algo de profecía. Así de bonito lo dice Antonio Lucas. Esta aproximación, más lírica que crítica, nos permite acceder a una comprensión del último poemario de nuestro autor muy profunda, desde una perspectiva enriquecedora, porque nos permite apreciar la potencialidad de su texto para generar nueva poesía. Y hasta aquí el examen que hace Julio Neira en una clase de para él. Y hemos llegado justo a la horita. No sé si queréis hacer alguna pregunta que yo pueda deciros, porque tampoco yo no soy la dueña de estas palabras, pero comulgo con todas ellas. Y si no, pues tenemos 2, 3, 5 minutitos de descanso para escuchar a María Pallero, pero vamos, si tenéis alguna pregunta que sea fácil, pues... ¿Vale? Pues entonces nada, tenemos para fumar un cigarrito, el que fume, o para ir al servicio, o para quitarse un momentito la mascarilla en la calle, y en menos de 5 minutos estamos aquí.